Empezamos por lo que sobre este eje vamos a ver desde la horizontal, o sea, la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda que, bueno, se simboliza con la letra griega lambda, la letra griega lambda, lambda. Es una L, pero no importa mucho. ¿Qué es la longitud de onda? ¿Qué tenemos con longitud de onda? Como ustedes ya lo saben, una perturbación en el aire tiene un tamaño, ocupa un espacio físico, ¿verdad? Por tanto, tiene dimensiones tridimensionales. La longitud de onda nos permite ver la distancia que hay entre dos perturbaciones en el espacio. Dependiendo de qué tan larga sea la onda, va a haber más o menos distancia entre perturbaciones. Eso, por supuesto, lo podemos medir en centímetros, metros. Bueno, estamos hablando de literalmente un espacio, área. Ahora bien, sin embargo, lo importante de esto es lo siguiente: que el efecto que produce la distancia entre las perturbaciones da como resultado una determinada altura. La altura, o sea, cuando hablamos de altura, hablamos de qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. ¿Sí? Los sonidos, entre más agudos se van haciendo, menos distancia van dejando entre las sucesivas perturbaciones. Eso quiere decir que los sonidos agudos les corresponde una longitud de onda pues pequeñita. Por el contrario, entre más grandes, más graves se van haciendo, la onda va aumentando. Eso quiere decir que hay más distancia, por tanto son ondas mucho más grandes. Tan grandes como de 17 metros. Ahí dice, ¿no? Los sonidos audibles van desde los 2 centímetros, una cosa así, hasta los 17 metros. Entonces ustedes ya se imaginarán cuál es la implicación de todo esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a imaginar un bajo eléctrico amplificado y conocemos que los sonidos graves tienen una gran longitud de onda, o sea, un gran tamaño, vamos a poder por fin comprender por qué se siente más siempre el bajo que los agudos. Entonces nosotros, sin estar en el mismo recinto que el bajista, podemos estar a frente, por ejemplo, vamos a percibir las ondas más grandes, porque son las más grandes, por tanto, las que más fuerza tienen y las que más lejos van a llegar. Entonces ustedes van a escuchar lo primero, las ondas grandes. En este caso, los subsónicos, el bajo subsónico. Esto es fundamental. Vamos a escuchar así un poco encajonado, pero vamos a sentir, vamos a percibir notas musicales. Lo que no vamos a escuchar allá en el curso de frente es esto, ¿no? Los sonidos agudos. Por ejemplo, si estuviera aquí tocando un violinista, mucho peor el pico. Entonces vamos a irnos a live directamente. Esto. Donde he cargado un osciloscopio. ¿Cuánto ya? Ahí está. ¿Qué es un osciloscopio? Es un dispositivo que me permite visualizar las ondas en un plano bidimensional. Bueno, actualmente ya tenemos maneras de verlas en 3 dimensiones, cosa que es muy útil. Pero bueno, es uno de los instrumentos de análisis, de los tantos instrumentos de análisis que se utiliza en audio. Entonces,
el osciloscopio me va a permitir visualizar. En este momento vamos a enfocarnos en la longitud de onda. Entonces, eso es lo que voy a visualizar. Así que, vamos a producir una frecuencia de 90 Hz. Una frecuencia más bien baja. Escuchen y vean. Tal cual está existiendo. La única diferencia es que en la vida real existe en 3 dimensiones, se mueve como una esfera, y acá la vemos en 2 dimensiones, una versión esquemática de lo que está ocurriendo en el aire, en el medio en el que estamos inmersos. Ahí lo tienen. Ok, ahora fíjense, vamos a comparar. Voy a tocar la octava. Que sería, a ver, esta es la frecuencia. Ahí está. Fíjense que ahora donde entraban, es decir, donde había, la vamos a poner así en términos medio sonsos y después nos vamos a ir definiendo con más precisión. Donde entraba una montañita para entrar. Se ha duplicado la cantidad de ciclos que se van a suceder en el mismo tiempo. Lapso de tiempo, y el resultado es más agudo. Y eso va en directa relación con las dimensiones de la onda sonora. Por tanto, aquí comprobamos que entre menos distancia ocurre entre las sucesivas perturbaciones en el aire, más agudo se hace el sonido. Ok, entonces ahora vamos a poner nuestro tono referente de afinación, que son los 440 Hz. Pueden observar que la longitud de onda es aún menor. Pongamos 80 Hz. Perdón, 880 Hz. Y así sucesivamente, ¿no? Octava por octava. ¿Qué pasa cuando consideramos una frecuencia muy aguda? Para lo que les voy a pedir que se cubran los oídos, porque no sabemos el efecto que puede tener esto. ¿Sí? Y ya está, no la hago más porque de verdad que afecta. ¿Les han visto? Es tan breve la distancia que... Y esto tiene respuestas en frecuencia. No, entonces, bueno, ahí está. Ahora, obviamente, para nuestra percepción es una cosa casi inexistente, ¿no? No podemos conscientemente percibirla, pero el cuerpo sí la siente. Entonces, ahí lo digo. Bueno, algo más razonable, igual advertencia de que tengan oído sensible. Esto ya no está fregado, ¿no? Esto ya es una nota que entra tranquilamente en el registro de cualquier instrumento agudo. Pero bueno, ahí lo tienen. También hay una relación entre la intensidad del sonido y la altura. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, bueno, volviendo a nuestro PowerPoint. Ahí tenemos esa primera propiedad, ¿no? Bien. Entonces, ahora analicemos este esquema. Fíjense que estamos midiendo la distancia que hay, como les dije, entre pico y pico, entre montaña y montaña, ¿verdad? Esa en realidad es la sucesión de un periodo positivo y uno negativo, de una acción y de una reacción. Si quieren, de una pregunta y una respuesta. No podría existir solamente esta parte, o solamente esta de aquí abajo, porque sería físicamente imposible. Si ocurre eso, ya es que se ha extinguido, llega a cero, llega a cero y ya no hay perturbación. Se extingue el sonido. Bien.
Entonces, ¿qué está pasando? Que todo eso, esa sucesión de 0 a 0, la vamos a llamar ciclo. Es un ciclo. Cuando volvemos al principio, estamos en otro ciclo. Y así sucesivamente. Uno tras otro, uno tras otro. Entonces, eso es lo que medimos. La distancia que hay entre punto y punto en una fase positiva, de nodo y nodo, o la que hay entre punto cero, que es cuando no está ni positivo ni negativo, ni arriba ni abajo, y el uno ni el otro, es como un estado neutro. Lo que se traduce en términos, digamos, ya de la realidad tangible en las moléculas de aire, completamente cada vez más simple y más. Ahora, obviamente piensen que eso es muy teórico, ¿no? Porque el aire nunca está calmado, porque nunca deja de haber sonido. Ni siquiera cuando nosotros estamos en silencio, deja de haber sonido. Todo produce sonido. Desde los sonidos más chiquititos, como los zumbidos de los mosquitos, que uno lo siente cuando está en un lugar caliente, ¿no? En Tarija, por ejemplo, estás durmiendo y se va. O en los yunques. Ahí es peor eso. Los sonidos chiquitos, ¿no? Incluso uno mismo, el cuerpo está produciendo sonidos todo el tiempo. Entonces, si te quedas quieto, hay cosas, eventos alrededor tuyo que lo enmascaran, pero si quitamos esos eventos, como por ejemplo aquí el tráfico o los otros cursos y tal, podríamos escuchar nuestro sistema circulatorio o nuestro sistema nervioso operando. El sistema nervioso se lo percibe como una cosa aguda, como una frecuencia aguda, que no es molesta obviamente, porque si no viviéramos enloquecidos, ¿no? Pero en las condiciones apropiadas de disminución de sonido que lo enmascare, ¿no? En otras palabras, tendría que ser en un laboratorio específico, especializado, con unas paredes completamente insonorizadas, podríamos percibir en los sonidos que hace nuestro cuerpo con mucha claridad, ¿no? Todo eso existe y por tanto no puede haber así realmente silencio total. A menos que tengas discapacidad auditiva al 100%, ahí sí. Pero eso bueno. Eso incluso es objetivo, ¿no? Que nadie puede percibir a alguien que no puede escuchar. No quiero decir que es una cosa ideal, sino que no es percibible por la gente que está afuera. Como en el caso de una persona con discapacidad visual. De alguna manera sí, se sabe que tiene algunos ojos. El tema del auditivo, como está dentro, difícil. Lo digo ahí por disclaimer, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso vale la pena pensar. Sí, no existe el silencio. Por tanto, no existe realmente una cosa que digamos, sería una situación en la que las partículas de aire no estén siendo perturbadas, no están siendo todo el tiempo, están constante y libre. Ahora bien, después esa idea, por si acaso, nos va a ser útil, ¿sí? No me estoy yendo por la rama, de verdad que nos va a ser útil. Pero no nos adelantemos. Entonces, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, lo habrán podido corregir mediante su propio razonamiento, cuando estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de esto mismo. ¿A qué nos referimos con frecuencia cuando hablamos de sonido? En la cantidad de veces que se sucede en un lapso de tiempo, un número de ciclos. Eso es todo. Entonces, frecuencia es una medida que sirve para medir cualquier cosa, cualquier repetición, cualquier sucesión de eventos en un determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, las veces que sé yo, un pajarito bate las alas en un tiempo dado,
nos va a dar una idea de frecuencia. Nosotros queremos medir la frecuencia, la cantidad de aleteos que da para determinar algo, lo que sea. Y eso lo expresamos, no tengo marcadores, se me han perdido, no me han robado. No quiere. Forma. Tengo otro más. Gracias. Thank you. Expresamos frecuencia en nuestro sistema métrico en hertz, unidad de medida hertz, o hercios, si le gusta las funciones españolas. Entonces un hercio en este caso, en el caso de sonido, es igual a ciclos por segundo. Ciclos segundo. ¿Cuántas veces ocurre esto de 0 a 0 en un segundo? Entonces nosotros decimos, como cuando les hice escuchar, tal frecuencia, por decirles 440 Hz. ¿Qué me indica eso? Que están sucediendo, están ocurriendo 440 ciclos en un segundo. Y eso se puede medir. Hasta el siglo XIX, sin embargo, no se podía, por eso no existía un estándar de alimentación, porque era imposible. Pero con la nueva tecnología de la era industrial, de la revolución industrial, ya se puede, entonces esto ya se vuelve como que toda la ciencia que conocemos. Entonces, bien, ahí tenemos 440 años. Sin embargo, nosotros sabemos que teóricamente podemos escuchar hasta los 20.000 Hz. Eso lo sabemos porque es Vox Populi. 20.000 Hz. ¿Imaginan cómo son 20.000 de estos en un segundo? Es un poco difícil de imaginar. Y por eso utilizamos el osciloscopio para ver. Bueno, ya lo hemos visto. Ahora, por si acaso, un pequeño repaso, a manera de recordar que el ser humano, hablando de frecuencia y altura, tiene un umbral teórico de audición de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz. Ahora, yo digo que esto es teórico por la siguiente razón, porque el umbral efectivo de audición en realidad es mucho más bajo. ¿Sí? Nuestro rango de audición efectivo es más bajo. No lo vamos a decir rango, el rango vamos a dejar para otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente escucharíamos hasta los 16.000, 17.000 Hz a lo sumo. Por eso la frecuencia más aguda que les puse, que no excede esto, tal vez alguno la escuchó bien, que buen oído, pero la mayoría, estoy seguro, puedo dar fe, yo mismo no la he escuchado. Yo digo, me pongo a mí de ejemplo porque estaba cerquita, ya no la escuchaba. Solo por eso, ¿sí? Entonces, ahí lo tienen. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se considera lo que es? Porque oscila alrededor de lo que estoy. Pero eso generalmente tiene realidad cuando somos muy jóvenes. Se podría decir que a medida que envejecemos, se va reduciendo nuestro rango de audición. Más viejos nos hacemos, menos escuchamos. Eso por fin explicaría por qué los abuelitos son medio sordos. Pero bueno, en realidad eso es relativo, ¿no? También ahí juegan otras cosas, no solamente eso, hay otras cosas en juego, ¿no? De las personas muy mayores. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos por las ramas. Entonces, 16.000 Hz es una nota muy aguda. Produzcamos 16.000 Hz, digamos que es tan natural. Van a ver que no es una nota muy usual en los instrumentos. Si bien existe, no es, digamos, porque va a estar ahí su melodía. Vamos a ver el
16.000 Hz. ¿Se escucha? Se escucha. Es como un armónico, así, de la serie ya el lugar más alto de la serie, pero está ahí. Y es algo que está aquí. Y una vez hice una composición así para frecuencias agudísimas, nunca más. Qué horrible. He ido a perder ahí un montón de... Licenciado, Sí. Perdón, discúlpame, ¿qué pasa si se abusa de esas frecuencias en agudo y en graves? Es una muy buena pregunta. La exposición constante a frecuencias agudas, sobre todo a grandes presiones sonoras, es la principal causa de la pérdida del rango de audición, de la disminución del rango de audición. ¿Por qué? Porque, y seguramente lo han visto en una música de tonología, el oído, además de otros órganos, tiene un caracol, cóclea, que es donde, bueno, sintetizando un poco la teoría, se procesan las frecuencias, se procesa la altura del sonido. ¿Sí? En la cóclea hay una serie de organitos que son así como unos filamentos que van aumentando de tamaño y volumen, ¿no? Entre más grandes se hacen, su función es estar, digamos, es decir, ¿qué estoy diciendo? Entre más chicos son, más frecuencias agudas perciben, más grandes son, más frecuencias graves. Eso quiere decir que los más grandes están, digamos, delimitados a un cierto rango de frecuencias graves, y los más pequeñitos, los más chiquitos y delgados, están a un cierto rango de frecuencias agudas. ¿Sí? Eso de algún modo es bien alucinante, es como que el oído mismo te ha hecho ahí ha evolucionado para tener bandas, como ecualizadores por bandas. Lo tiene ahí. ¿Qué sé yo? Esta área es para los, qué sé yo, 16 milésimos. Esta de acá es para los 15.000 y así. Obviamente lo estoy diciendo de un modo reducido, ¿no? Es más compleja la cosa. Pero teóricamente, esquemáticamente funciona de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa con los rockeros? Los rockeros, que sé que hay muchos acá, están todo el tiempo expuestos a grandes presiones sonoras que salen de los altoparlantes, ¿no? La cinta del sonido amplificado. Sin mencionar que esas frecuencias, las que producimos, por ejemplo, con una guitarra eléctrica, se ven continuamente saturadas, excitadas, hasta distorsionadas, lo que involucra que las frecuencias más agudas aumenten aún más de sonoridad. ¿Ve? Entonces, bueno, estos filamentos, al entrar la perturbación sonora, el aire, van reaccionan, como si fueran unas algas que se mueven con el mar. Las mueve el aire, y eso es lo que se traduce ya después en un impulso eléctrico que ya lo comprendemos. Es una cosa importante. Pero bueno, el caso es que los filamentos más delgados y más pequeños también son los más, por tanto, son los más débiles, los más blanditos. Entonces, si se ven muy excitados, están todo el tiempo operando, reaccionando, eventualmente llega un punto en que se rompen y ya está. Eso no se puede recuperar. Como cuando uno se corta un brazo, no crece. Los órganos tampoco crecen. No somos lagartos. Entonces, las grandes presiones sonoras provocan que los filamentos más pequeños se vayan desgastando. Como cuando agarramos un clip y lo hacemos así. Eventualmente se rompe. Y por eso es que vamos perdiendo frecuencias agudas en nuestra audición, en nuestro espectro de audición. Se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo. Y si seguimos, podemos hasta perder ya un... Sí. Algunas personas ya han perdido un poco de la audición y todo. Y hay estos audífonos que les ayudan. Sí, no sé cómo funciona. Sí,
existen prótesis que te devuelven la audición. No sé hasta qué punto y no sé qué tan efectivas son, pero de que existen, eso es verdad. Y lo más alucinante es que hay gente que utilizándolas ha podido escuchar por primera vez en su vida y no la han podido aguantar. Yo una vez vi un documental precisamente sobre eso, de unos sordos, perdón, personas con discapacidad 100%, que se ponían el aparato y escuchaban, no lo aguantaban, era tan extraño, tan raro, que les estresaba, ¿verdad que sí? Les estresaba bastante. Y otras personas que sí podían escuchar un poquito, que todavía tenían ciertas frecuencias, decían que se habían quedado así, habían disminuido su audición a lo largo de su vida por X o Z razones, pero que recordaban cómo era el sonido, ¿no? Lo recordaban. Y cuando utilizaban la prótesis, percibían que si bien era sonido, si bien era, digamos, tenía un nivel aceptable dentro de lo que podemos percibir, no sonaba natural, no era una cosa muy natural. No sé cómo serán ahora, porque eso que les digo es de hace unos 10 años. Pero hay algunos que dicen que escuchan zumbiditos con el aparato con frecuencia. Algunos pues también se sacan. Ah, puede ser también. Sí. Claro, porque al final de cuentas son aparatos eléctricos, ¿no? Y todo lo que es eléctrico produce pues, interferencia, o capta interferencia. Esos obviamente los ha debido diseñar de tal manera que no, porque imagínense, tener encima de tener discapacidad y ponerte una prótesis y encima tener que captar que sea la radio o alguna, los taxistas, estaría loco eso, ¿no? Como que pero bueno, en todo caso, bueno, de todas maneras eso les cuento como algo anecdótico, porque honestamente yo no estoy muy al tanto de la tecnología. Esos aparatos prótesis generalmente funcionan, digamos, en la persona ya más adulta. Cuando, por ejemplo, se coloca, generalmente puede oír una persona que no oye mucho. Yo me coloco para oírlo a ustedes o aquí, pero generalmente sí, lo que están hablando allá o aquí, por ejemplo, es muy por el tráfico, no van a llegar a escuchar mucho. Es más para el entorno. Algo de entorno inmediato. Exacto. Digamos, a usted, digamos, no oye muy bien, digamos, para escuchar a usted o aquí en el entorno, no hay mucho. Es por eso que, como comentó la cuando el bulla en frecuencia se quita, porque les lastima. Y es un aparato electrónico, por eso. No es, obviamente, para una persona que está con esa discapacidad, no es muy recomendable colocarle estas frecuencias, porque pues es como un imán que atrae. Ya, buenísimo aporte. Entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿no? No es una cosa tan sencilla de manejar, ¿no? Tiene sus cosas. Pero bueno, igual es un avance, de todas maneras. Ahora, exactamente cómo operan, eso sí no les puedo decir. No estoy seguro. Licenciado. Sí. Bueno, ahorita en los sonidos, perdón, paso por la molestia. En los sonidos agudos se pierden la audición, ¿verdad? Sí. Pero en los sonidos más graves, hasta se escucha que se puede levantar hasta el pecho, de que no hay que exagerar. Es que esa diferencia quisiera saber, por favor. Ya. Claro, a eso íbamos de todas maneras. Bueno, entonces, como pueden ver, eso pasa con los sonidos agudos. Se pierden y ya está. Pero adicionalmente, dada su relación del oído o del sistema del equilibrio, que se llama, es el límbico, anatomía estoy un poquito 50-50. Pero bueno, con el equilibrio, por eso nos aturden las frecuencias, todo eso está relacionado. Dentro del oído, que es un órgano muy complejo, no solamente existe el sentido del oído, de la audición, sino también está el tema de la línea. Entonces opera de esa manera. Las frecuencias agudas, los sonidos también nos producen, pueden producir un efecto neurológico. Bien. ¿Qué pasa con las frecuencias graves? Las frecuencias graves son físicamente de gran tamaño, son masivas. Entonces, por lo general, no nos van a menos que sean a grandes presiones sonoras, no nos van a producir daño auditivo, específicamente auditivo, pero sí nos pueden producir otro tipo de daño. Pueden producir daño corporal. Y está en un libro de Murray Schafer, que tal vez de David también nos ha debido dar una
una vez, si no, yo les puedo pasar. Que la guerra utilizaba frecuencias graves para dañar, para hacer daño. Porque son muy duras. Y como les digo, si son duras y existen en lo material, si son materiales, entonces van a producir daño. Y como son tan grandes, pues efectivamente son una embestida. Habría que ver, es que también es algo un poco nefasto pensar quién se habrá expuesto a una frecuencia grave para experimentarlo. No creo que nadie, a menos que haya sido por la fuerza. Y se sabe que tanto los nazis como los japoneses se han experimentado con todas esas cosas, con sus prisioneros, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia tiene un lado un poco negro a veces. No, claro, y lo negro de eso es que los hallazgos, los americanos sobre todo, los han comprado, ¿no? Han dicho, no, los japoneses han hecho horrores con los manchúes, han experimentado con granadas, con sonidos, yo qué sé, pero han encontrado cosas, ¿no? Nosotros queremos esa info. Entonces, pese a que son los hijos de su madre y son nuestros enemigos, los mundiales, vamos a comprar eso. ¿A cambio de qué? De no disputarlos. Que si usted en general, que si Fukushima, le damos a mi tía, pero a cambio nos da la data que ha conectado por las 2 años. En fin, eso les menciono, digamos, me estoy yendo por la rama. Pero es como para darles un ejemplo de cómo es que se saben estas cosas. No se saben por el lado amable. Ok, sin embargo, también hay la experiencia de las detonaciones, de las explosiones en las minas, todo lo que estudia la macroacústica, de hecho. Entonces, sí, se sabe que efectivamente las frecuencias muy graves están relacionadas a un daño masivo en los cuerpos, cualquier cuerpo, no solamente el cuerpo humano, sino en general, cualquier cosa que esté expuesta. También eso es parte de la detonación, no solamente es la conflagración que se produce o la fisión, yo qué sé. La onda expansiva va mucho por el lado del sonido, ¿no? Sin embargo, consideren que no solamente es por la frecuencia, porque la frecuencia es grave y ya está, ¿no? Eso es solamente un aspecto que va íntimamente vinculado, va íntimamente relacionado con la intensidad. Toda vez que una frecuencia, por más grave que sea, si está a una intensidad muy baja, no nos va a producir nada. La vamos a escuchar como escuchamos, si yo, las notas de un trabajo. Listo, todo bonito. Un bombo, los bombos en las entradas producen frecuencias graves y también efectivamente cuando están muy cerca de nosotros o cuando lo estamos tocando nosotros lo sentimos acá. El bombo lo puedes sentir, incluso si no escuchas nada, tienes completa discapacidad auditiva, puedes sentir la frecuencia como está operando, como está interactuando con tu cuerpo. Entonces ahí así. Y eso explica por fin por qué escuchamos primero el bombo antes que el resto de trompetas. Peor en las bandas militares, que a veces los clarinetes o los pícolos tampoco quedan ahí plegados cuando están en la calle. Entonces escuchamos otros instrumentos que son o bien más sonoros o bien producen frecuencias más graves. Bien, entonces, bueno, esas son las características de los sonidos en relación a esta pequeña dimensión de la longitud de onda. Por eso también es más difícil aislarse de los sonidos graves. Los que trabajan en estudios saben que es difícil sonorizar para frecuencias graves, ¿no? Para baterías, sobre todo. La batería es un arte. Pero la guitarra eléctrica es lo más fácil de grabar del mundo. O grabas por línea, ya está, hay una batería. It's hell. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta más? Hay hablar más. Un comentario. Un comentario, tal vez, puede ser, tal vez, he visto documentales que con frecuencias puedes demoler hasta puentes, ¿no? Bien interesante eso, pero a lo que iba era que, bueno, es una pregunta que no viene en contexto, pero ¿cómo puedo sugestionar
una persona con estas frecuencias. Lo está diciendo, sí, es que muchos usan en esta época músicas para sugestionar a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto puedo sugestionar a una persona? ¿Con qué frecuencia? Ah, ya, ok, eso sí. Claro, hay que verlo. Ahora, yo les digo una cosa. Nosotros afinamos a un estándar 440 Hz. Hay quienes afirman que afinando los instrumentos o entonando en el estándar de 432 Hz obtenemos resultados a un nivel, qué sé yo, psicológico, espiritual, ¿no? Y eso tiene poderes de sanación, no sé, te otorga, es mejor para el cuerpo escuchar a 432 Hz. Eso dice, está ahí, en internet. Creo que incluso el Oscar García tiene que hacer esa afirmación. Oscar García, un compositor, no han debido conocer. Creo que ha dado un seminario el año. Bueno, yo les digo desde mi punto de vista, pero en relación a todo lo que alguna vez he leído y he tratado ahí de leer y de analizar. No me nega el bueno. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, ya. Esas son mamadas. Esas son mamadas. No tiene sentido, no tiene realidad ni nada. ¿Por qué? Porque el estándar de afinación es relativo, es arbitrario. ¿Va en relación a qué? A una cuestión arbitraria. ¿Dónde ponemos el La? Para estandarizarnos, los franceses han dicho, lo pondremos en el 440. Pero los alemanes no, lo tenían en el 444, los italianos en el 4 tantos y así sucesivamente. Cada quien tenía su propio estándar de afinación. Y eso fue realidad hasta el siglo XIX. No es broma, ¿no? Las orquestas barrocas, por ejemplo, siempre tenían problemas. Obviamente tenían un gran oído, porque entrenaba muy duro en solfeo, entonces por ahí no había problema. El problema era tener que ir a otros lugares, tener que acostumbrarse. Y ver, toquen el re, no, pues para nosotros es más bajito, pero entonces nos ajustaremos, reafinaremos. Era así. Y incluso actualmente los conjuntos barrocos no tienen pues un estándar. Agarran el 415, que es más o menos como decir, bajamos el semitono completo. Pero algunos dicen, no, depende del lugar, depende de la región. Es una cosa completamente relativa. Ese es el bottom line. ¿Sí? Ahora bien, en ese sentido, ese es un primer aspecto. Eso quiere decir que no puedes realmente producir ningún efecto cambiando, modificando un poquito las frecuencias de los instrumentos. Realmente no, porque eso obedece a otras cosas. Y peor si están aisladas, ¿no? Peor quien te dice, no te voy a poner esta frecuencia, que es la nota del piano por 10 horas, pero está a 432 Hz, ¿no? Ahí te va a curar el cáncer. ¿No existe? Sin embargo, estamos yendo por partes. Sin embargo, hay terapias que sí tienen, digamos, un respaldo fisiológico para ayudar a la audición, como es, por ejemplo, la terapia con ruido blanco. Para las personas, por ejemplo, que sufren hiperacusia, es decir, que escuchan más de lo que deberían, que perciben mucho más los sonidos, se les da terapia de ruido blanco para que poco a poco su órgano, la cóclea específicamente, se vaya reacostumbrando a todas las frecuencias. Porque el ruido es eso, es una conjunción de muchas o todas las frecuencias. Entonces, pero están, digamos, de algún modo balanceados, están nivelados. Entonces el oído puede acceder a eso e irse reacostumbrando, reacondicionando. Mejor que si te pusieran música, que la música, las frecuencias no están balanceadas, ¿no? Peor en la música clásica, donde hay dinámicas, pianísimos, fortísimos y tal, ¿no? O miles de instrumentos, ¿no? Entonces ahí sí hay una explicación. Ahora, también dicen que el ruido blanco o el ruido rosa ayuda a dormir, actúan desde operan desde lo neurológico. Eso, honestamente, no estoy muy seguro. Me parece que sí tiene algún sentido, pero bueno, eso ya correspondería a alguien más versado en el tema. Que los hay algunos colegas que se han especializado en eso.
Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa con, digamos, si realmente podemos llegar a la gente con la música como tal? La música tiene un poder de, como dice el compa, sugestionar a la gente. La respuesta es sí. Del todo sí. La respuesta es un rotundo sí. Pero eso es la música. Eso es cómo está compuesta. Y sobre todo cómo está ejecutada. ¿Y a qué me refiero con cómo está ejecutada? Teniendo en cuenta el contexto. No solamente que se pueden ejecutar, en realidad a veces tampoco es tan importante. Que sea correcto está bien, pero el contexto, ¿no? Y el caso de toda la vida siempre va a ser la música sacra. La música sacra siempre ha cumplido la función de exacerbar, digamos, el sentimiento, la espiritualidad de las personas. A través del texto, pero también a través de la propia música. Y como ha cumplido ese efecto, entonces siempre ha sido un instrumento ideal para mantener la fe de cualquier religión, no solamente de la Iglesia Católica. Estamos hablando únicamente de las misas o del canto gregoriano y tal. Cualquier religión tiene un componente musical, desde la más primitiva hasta la más podrida. Porque la religión evoluciona, institucionalmente hablando, ¿sí? No nos olvidamos sobre las creencias. Bien, entonces, en ese sentido sí podríamos decir que la música tiene un efecto psicológico. Desde la música basada en la repetición, como la música tribal en el África, por ejemplo. La música africana, justo ayer estábamos viendo con los de primera, la audición 10 estilos, música africana, no sé si alguien se ha acordado, deberían acordarse, está buena la creo. La música africana está basada en la repetición, ¿no? Lo que nosotros diríamos el obstinado. La música africana se basa en la repetición de un patrón rítmico. ¿Okay? Entonces, la función no es entretener, la función es como que vincular a la comunidad o vincularse con el plano espiritual. Por eso ya depende de las creencias de cada grupo, ¿no? Pero digamos, en términos generales, esas son las funciones. ¿Sí? Como la saya, ¿no? La saya tiene elementos repetitivos. Como la saya, exacto. La saya, incluso sin tener raíces afro, al menos no hasta donde podríamos remontarnos en la historia, la música andina también va con ese criterio, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han estado en una tropa de tarcas, pues sí, ¿no? Es muy loco. Es como que al principio uno es reacio, no debo estar tocando y lo mismo por 10 horas, ¿no? Pero te metes en eso, comienzas a cacharle y de repente comienza a cambiar, comienza a producir un efecto, un mecanismo, un proceso de adaptación y te pones inmerso y estás en eso. Ahora ustedes ya véanlo con la carga que quieran. Yo les digo que el cerebro funciona de esa manera, el cuerpo funciona de esa manera, entonces ya te metes, estás inmerso y el tiempo pasa volando. Como que has estado en una entrada que ha durado 10 horas y ¿cómo seguimos? Ya acabó la entrada. No, en el campo es así, le tiran ahora. Ahora, esto por fin podría explicar por qué funciona la música minimalista, ¿no? Bueno, funciona por eso. Porque no es que te están sugestionando, es que te están metiendo, te están como que controlando. No de un modo, digamos, malvado o ruin, sino de un modo, no sé, sutil. No para un fin, sino simplemente para captar tu atención, atenerte. Por eso funciona la música minimalista, existe. Funciona porque funciona, ¿no? Claro, uno desde afuera dice, no, pues qué pendejo estos compositores, ¿no? Ese feeling glass, que agarran así 3 notas estúpidas y ponen que duran 10 horas. Yo, no, pues existe algo ahí detrás que funciona, ¿verdad? Entonces es un efecto, ¿no? Ahora, el efecto emotivo, la música es emoción. No podemos ser tan materialistas, no creo que haya ningún materialista u objetivista que pueda afirmar que la música no es emoción. La música funciona por la emoción. Criaturas que no sienten emociones como los cangrejos no son permeables a la música. Definitivamente no. Y se ha estudiado. No se estudian cosas medio raras, medio estúpidas. Los peces tampoco, ¿no? Pero los cetáceos sí lo son. No a la música como la entendemos nosotros, pero sí a una forma de comunicación
que tonalmente está bien estructurada. Colocación. Los pájaros también. Los sapos, es raro con los sapos, porque sí son capaces de emitir sonidos, pero es como que su percepción es muy enfocada en ciertas cosas. Particularmente los sapos se enfocan en el movimiento, cosa que no se mueve para un sapo no existe. De verdad, podría estar ahí horas de horas ni se minutos, pero si se mueven ahí sí perciben. No, peligro, peligro. Claro, el electricidad funciona así con los reptiles, ¿no? Por eso, digamos, ya como nota al margen, no sé qué le ven de tener reptiles de mascotas. Los reptiles no son capaces de desarrollar vínculos. La iguana, ¿no? Es como una cosa que está contigo porque ya está acostumbrada a que seas una fuente de comida. Pero no es que te quiere, es un perrito, un gato, un loro, que sí, como que sí. Pero no. Entonces eso. Por tanto, volviendo a la emotividad, entonces la emotividad sí funciona, sí opera dentro de nosotros, sí es realidad y sí funciona desde lo fisiológico. ¿Qué son las emociones? Son hormonas, son procesos eléctricos, neurológicos. Entonces, la música sacra por eso funciona. Y en ese sentido sí se puede sugestionar a las personas. O más bien condicionarlas, como la música patriótica. La música patriótica funciona así. Y sobre todo cuando alguna canción patriótica tiene una carga especial, ¿no? Yo me podía pensar, por ejemplo, en el 2019, cuando hubo todo el lío del golpe, del fraude, lo que sea, que ¿por qué no hay una canción acá? Sea del lado que sea, pero nadie ha sacado una canción que después, con el pasar de los años, se remonte a eso y cobre ese valor. Han intentado, pero han sido pues macanas, o sea, cosas que no han pegado, que a nadie se la ha quedado. Y no hay como, por ejemplo, un Belachao, que es el himno de los partisanos, el himno de refugiados. No hay como el derecho a vivir en paz, ¿no? Que es una canción, creo que también la han cantado acá, pero es de Víctor Jara, es de otro contexto, del Chile de los 60, 70. Pues me entienden, ¿no? Faltaba eso. Es una predicción también subjetiva, ¿no? También alguien puede debatir, obviamente. Pero bueno, no digo que sea ni bueno ni malo, lo que digo es que cuando una canción cobra ese valor, tiene esa carga, entonces sí puede, digamos, inspirar, llevarte a un plano ahí digamos, no sé, de mi patria, ¿no? O mi lucha. Por eso existen los himnos, ¿no? Y por eso es tan estúpido que nos hagan repetir himnos. Nos repetimos tanto que se gastan, ya no son pues una cosa con carga patriótica, es una desgracia que hay que impuesta, que hay que meter y meter. Pero bueno, frecuencias aisladas que puedan sugestionar, influir, o operar a nivel psicológico, no. Ahí sí no, ahí sí yo diría que no. Porque aisladas no significa que sí pueden operar a nivel biológico, ya sea como saltáramos, ya sea que te revuelvan las entrañas con unos graves así tremendos, o que te dejen así aturdido, turbulazo, con unos agudos como los que podemos producir en este momento. Los que sí te dejan aturdido los vasos, creo que son cuando vas a un evento o fiestas, los parlantes, y sales a la calle y es como que es todo un paso. Sí. Le quitar los bajos de la empresa, los pone como. En especial del hemorroide. Nada, pues es un trauma auditivo, temporal, pero es un trauma al fin y al cabo. Un trauma permanente ya es cuando estás en eso pues, todas las noches, o cuando más bien es una explosión, lo que en las películas a veces se ve, ¿no? Que les lanzan una granada a unos soldados, explota y el plano se va a su punto de vista y están escuchando así como que todo filtradísimo, ¿no? Es porque por el trauma, la granada con una detonación y te explota ahí mismo, además de volarte una pierna, te produce un traumatismo. Lo propio son las balas, ¿no? Por eso en los polígonos de tiro se ponen protectores, no son audífonos, no es que están escuchando a llamar Les hace frío las orejas.
ejemplo. Por eso los soldados deben quedar bastante sordos, la verdad. Porque las situaciones son cosas. Por eso resulta estúpido que está, qué sé yo, James Bond ahí luchando con un malvado, con un espía ruso, y de repente le dispara, y no está con la pistola, y ¡pum! Le dispara. Se quedaría sordo, si es que no, estúpido. Imagínense la explosión del disparo ahí mismo. Y sin embargo sigue como si nada. Claro, James Bond no se suicida ahí. Claro, eso nos mama, sí. No, bueno, tenemos criterio. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Así que, resumiendo y redondeando, no se puede. Pero sí es cierto que las frecuencias bajas, como operan, nos producen ahí presión en el cuerpo, son muy efectivas para, por ejemplo, en los raves, ¿no? Cuando la música electrónica, el EDM, y estás hablando ahí, y lo sientes. Entonces tú como que te vas metiendo en eso, ¿no? Y por eso los raves funcionan también, porque parten del mismo principio que les digo de la música minimalista. Porque no eres minimalista, ¿no? Si han ido, idea hacer, aunque no les, si es que no es su movida, igual háganlo, porque es genial. Entonces estás ahí y escuchas el bajo. A veces solo eso, ni siquiera hay melodía, nada, solamente tú estás ahí. Y dicen que supuestamente incluso el corazón se sintoniza con la frecuencia. Eso no estoy muy seguro, pero es lo que dicen. Pero puede ser el mecanismo de adaptación que lo vimos con el tema del minimalismo, pero que en este caso ya por ser una cosa más grande, entonces ya se afecta a ese nivel ya cardíaco. Claro, y por eso también funciona. Y esos son los sonidos, por ejemplo. Las drogas son otra cosa. Bien. Entonces ya bien, ven que salen ahí cosas interesantes, ¿no? Que al final todo está relacionado, porque ustedes como compositores, teniendo en cuenta muchos de esos aspectos, pueden plantear algunas obras bastante interesantes. No se olviden que precisamente la idea de esta materia no es seguir inmersos en lo convencional, que se llama primero, cuarto, quinto, sino más bien explorar ya la composición desde lo sonoro, desde lo sólido, a partir de ahí, desde lo tímpico. Bien, entonces, resumiendo, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos perturbaciones sucesivas, ¿no? Es lo que nosotros podemos traducir en términos de frecuencia, en términos de cuántas veces ocurre una longitud, bien un ciclo, en un determinado tiempo, que generalmente es de segundo, en segundo. Entonces, eso lo medimos, lo expresamos en hercios, que es la unidad internacional de medida de frecuencia, que sirve para cualquier tipo de frecuencia, no solamente para sonido, ¿sí? En telecomunicaciones se utiliza mucho el hercio para referirse, por ejemplo, a las emisiones, ¿no? Las emisiones que generalmente están muy por encima de nuestro rango de auditivo. Por eso van a ver que las radios están en megahertz. Cumbre, 103.3 megahertz. Megahertz. O sea, millones de eso. 10 miles de eso. Kilo, mega. ¿Qué se la movió? Hectos. Bien, entonces, bueno, no, es imposible que te diga una cosa. Pero bueno, el Wi-Fi también tiene una frecuencia de transmisión. Ok. Pero bueno, de todas maneras, ciclos por segundo. Ahora bien, eso está íntimamente relacionado con un valor musical que ya es el de la altura. Entre más agudo es un sonido, es porque más ciclos están sucediendo en el mismo lapso de tiempo. Más grave se hace porque menos agudo.
¿Y por qué ocurre menos? Porque la longitud de onda es más grande. Entonces, si esto es nuestro segundo, si es el área de este piano es el segundo, imagínense que una frecuencia grave es tan grande que obviamente no va a permitir que pasen muchas otras. Va a pasar ella, va a ocupar el espacio y ya está. Entonces, baja frecuencia. Obviamente. Fíjense que son dos cosas que van encadenadas. En cambio, si es pequeñita, van a entrar ahí un montón, como cada una de las teclas. Entonces va a aumentar, y el resultado va a ser que eso va a llegar a los posteriores con una frecuencia alta, un sonido alto. Y eso es. Ahora bien, digamos que otra dimensión relacionada a eso es el periodo, que lo podemos expresar con la letra T. Esta nomenclatura no es, o sea, apréndanla, pero no es crucial. Tampoco es que les voy a preguntar cosas así en el examen. Si tiene un periodo T, no es clase de física. Pero bueno, de todas maneras, en algunos componentes electrónicos, como sintetizadores o efectos, sí van a encontrar mucho de esta metodología. Bueno, entonces nos llamamos periodo al tiempo transcurrido de una perturbación en onda. Entonces, cuando hablamos de longitud de onda, estamos hablando de áreas, la medimos en metros. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando de tiempo. Lo expresamos en segundos o milisegundos. Acostúmbrense a la idea de que en audio un segundo es mucho tiempo. Eso es muy tanto tiempo. Cuando ustedes operen efectos o cosas, van a estar generalmente expresándose en milisegundos. Y el oído puede captar diferencias temporales de milisegundos. El segundo, para el oído entrenado, que en realidad es de todos nosotros, simplemente porque estamos acá y hacemos lo que hacemos, ya es mucho tiempo. Nosotros es demasiado tiempo. La diferencia de segundos es mucho. Les digo eso porque a veces no es muy aparente, porque a veces decimos, dame un segundo como para decir una cosa muy rápida, o hay gente, no les miento, que considera el segundo como algo muy rápido. Dame 3 segundos. Cuentas hasta 20 segundos y haces lo que sea. No haces más de un segundo. Un segundo tiene un valor absoluto. Sí, es verdad, no hay segundos más cortos que otros. Los días sí tienen valor, son relativos. A veces hay días más cortos. Depende. Pero un segundo no. Ok, entonces, en nuestro caso, medimos cuánto demora en cruzar esa longitud, ¿no? Tenemos un ciclo de este tamaño, que se aumenta 1 metro, perhaps ahí unos 100 hercios. Entonces va, ¿cuánto tarda en pasar? En esta frecuencia, visto que tarda en pasar X milisegundos. Eso es lo que como entonces, nuestros sonidos más agudos, cada periodo cumple un tiempo de 0.05 milisegundos. Por eso en el osciloscopio no lo podemos ver pasar. Tan chiquititos que es una cosa que se parece a una mancha, una raya. A 50 milisegundos, la onda más grande, los 20 hercios, 17 metros de bestialidad. Les va pasando, pero como pueden ver, tampoco es que se demora mucho. 50 milisegundos, imagínense cómo es. No sé si, creo que es más rápido que el disparo. No sé qué velocidad es el disparo, pero me parece que no es tan rápido. Lo que sí es que el sonido es infinitamente más lento que la luz. Es lo más lento que hay. Sí. Bien. Ahora, aplicaciones. Generalmente, en una primera instancia, en el curso, en la materia, no vamos a hacer tanto énfasis en estos valores. Pero ya continuando, cuando entremos en los ciclos sonoros, vamos a ver que en los síntesis se manejan mucho estas cosas.
cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando aplicamos oscilaciones de baja frecuencia. Y ahí sí es importante saber el periodo, comprender esta idea del periodo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de osciladores de baja frecuencia, ya no estamos hablando de oscilaciones que vamos a percibir como sonido, como tal, sino que van a aumentar una propiedad, como por ejemplo el vibrato a un sonido inexistente. Entonces, violinistas o guitarristas, cuando hacen un vibrato, están haciendo una oscilación. Entre más rápido lo hacen, o sea, se va disminuyendo el tiempo de periodo, más rápida la oscilación, más lento. Y eso se traduce en la expresividad de lo que están tocando. ¿Sí de simple? Y bueno, pues yo supongo que en general el vibrato tiene que ir acorde al tempo. Sí, estoy equivocado. Pues una cosa así estándar, no importa que sea ataque, igualmente. Depende de la interpretación que se le quiera dar. Claro, pero imagino que eso sí o sí va con el tempo. Es cierto, también son figuras musicales. Como el trémolo. Trémolo igual, un trémolo no sincronizado. Un mandolina es así, te dice, tienes que ir con el trémolo. Si es una canción muy rápida, no, tienes que hacer 3 hilos. Si es muy lenta, solamente son corchetes. Pero siempre con el trémolo. Pero bueno, es digamos una aplicación dentro de lo musical. Pero en términos pues, de la física es simplemente eso. Bien. Bueno, tema de diapositiva para la frecuencia, pero es una cosa que ya lo hemos hablado. Es como se estudia en la frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, medida en Hertz, y el rango teórico de audición es de los 20 a los 20 millones. Y ya está, es todo lo que tuvimos en relación a la definición, ¿no? Frecuencia expresada por la letra P. Y eso es. Seguramente que algunos de ustedes están pensando, ok, entonces todos los sonidos son frecuencias, pero todos los sonidos son así, como la onda que hemos visto, como esto. No, solo che. La respuesta es solo che. Las ondas sonoras son mucho más complejas, bastante más complejas que eso. Quiere decir que la perturbación no es un simple ir y venir, es un simple que va por acá, siempre por aquí, aumenta por acá, disminuye por acá. Eso es eso. Eso es realmente. ¿Puede poner otra vez la diapositiva? Es que no he terminado de mostrar. Ay, gracias. ¿Okay? Pero eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de timbres. Ahí vamos a hablar por qué las ondas sonoras son complejas. ¿Okay? Lo que es alucinante es cómo estamos ya en un nivel, digamos, en el que podemos descomponer la onda sonora. Que imagínense que hasta tiempos de Beethoven era algo que no es que no se había entendido, pero esto en realidad viene desde Pitágoras. Pero todavía no existía la idea de cómo podemos crear un sonido. Es decir, cómo podemos crear un sonido desde cero, desde el principio mismo de las formulaciones. ¿Por qué? Porque no se entendía muy bien todavía cómo estaban compuestos. Al menos no al nivel que lo entendemos ahora. Porque definitivamente sí había una ciencia de sonido, y de ahí surgieron los instrumentos musicales. Y sobre todo el primer sintetizador de la historia, que es el órgano de tubos. El órgano de tubos es el primer simple, el primer instrumento que te permite modificar el sonido. Pero bueno, sobre el órgano de tubos, ¿han hablado del órgano de tubos? Como que decíamos, tubos que
No, es que el órgano actualmente es como pregunta el instrumento de Frankenstein, ¿no? Pero en realidad es crucial para la historia. Creo que era la base de este. Oye, en serio, Bueno, sí. Ha tapado rockeros, el órgano es el mismo. Pero bueno, como les digo, lo vamos viendo cuando hablemos del libro. Entonces, ahí nos quedamos con tallerísimos. Fíjense que tenemos presión sonora, pero eso es necesariamente lo que dice Para el martes. para el martes. Y por último, para anticiparles algo, fíjense que aquí tengo una onda simple, un tono puro, suena así, ¿no? No, tampoco. Hay gente que es sensible. sí, por eso. Perdón, Ahora es licenciado por voy a advertir la próxima. De hecho estaba advirtiendo, en realidad no sé por qué pero de verdad no está mal. Sí. Estamos sensibles, todos es comprensible porque la planta tocar y tocar si nos sensibiliza, también hay que tener cuidado. los parlantes atrás. Sí, y eso se pasa, pero se va a poner, ¿verdad? Después ya se puede desarrollar. ¿Y por qué cuando, digamos, estamos durmiendo o tenemos sueño y a todos les escuchamos bien? Es por la proporción. No es porque estamos encendiendo toda la noche. De alguna manera lo copiamos. Ahora, si escuchan un zumbido mientras duermen, puede ser muchas cosas, puede ser como presionar, los hipertensos. Bueno, ya está. Los sonidos de la lista. Ah, yo termino, ¿no?